Aquí comienza el programa que te hace bien. Carpeta Médica. Con la conducción de Flavia Padín. Carpeta Médica. Por LT3, AM 680. Nos movemos con vos. Carpeta Médica. Nos movemos con vos. ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Estamos arrancando Carpeta Médica hoy en un día verdaderamente primaveral, arrancando con un muy buen clima. Y de alguna forma vamos a hablar de la primavera, o mejor dicho, de lo que tiene que ver con los festejos, porque este es un festejo, obviamente, para todo el mundo. La primavera llega para todos, pero en general está protagonizada por los más jóvenes, que se van de picnic y que, bueno, algunos lo hacen disfrutando de una manera muy tranquila y otros se llevan algunos elementos que terminan produciendo los inconvenientes en su salud. Vamos a hablar hoy de los excesos y de las adicciones en los adolescentes, un tema difícil. Si bien las adicciones no respetan edad, muchas veces comienzan cuando los adolescentes, los chicos están en las escuelas, se cree inclusive que comienza cada vez más temprano. Entonces hoy vamos a estar hablando con especialistas justamente para abordar este tema. Como siempre, Carpeta Médica, somos un equipo. Germán Chindamo en la puesta en el aire, Lisandro León en la producción. Mi nombre es Flavia Padín y como siempre también queremos contar con ustedes. Estamos en el 5282-680 para que nos hagan las consultas a través del contestador automático 5282-680. Hoy hablamos de adicciones en los adolescentes y ya les presentamos a nuestro invitado, Benjamín Romano. Él es psicólogo. Durante 2 años realizó concurrencias en el Servicio Asistencial de Drogadependencia en el Agudo Ávila. Actualmente está a cargo del área de internación del Hogar Padre Misericordioso. También en un ratito lo vamos a tener al doctor Leonardo Caruana, a quien siempre le agradecemos vía radial por el asesoramiento y por el respaldo por parte de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Hoy el secretario de Salud Municipal va a estar aquí en un ratito con nosotros también conversando sobre este tema. Arrancamos con Benjamín Romano. Ante todo, Benjamín, gracias por estar acá. Cómo no, gracias a vos, Flavia. Bueno, buen día y decíamos, sin lugar a dudas, el tema de las adicciones, fundamentalmente en adolescentes, constituye una de las mayores preocupaciones de la salud pública. Y lo que te quería preguntar es, seguramente después de tu experiencia, hoy sabemos que estás a cargo del área de internación del Hogar Padre Misericordioso. Me imagino que internación es ya llegar a un punto un tanto extremo, hablando de adicciones. Es cómo empieza un adolescente, que hoy ya no tenemos que hablar de 17, 18, tenemos que hablar de 13, 14 años, a meterse en el mundo de las adicciones. Mira, Flavia, nosotros lo que principalmente vemos y desde el lugar donde yo trabajo es una relación de un sujeto con una sustancia, ¿no? Y esa sustancia se llama alcohol, se llama distintas otras sustancias, ¿no? Entonces el joven puede empezar porque un amigo le dijo que si quería probar, una invitación. Puede empezar por algún problema, puede empezar porque le gusta, porque quiere saber qué es. Puede empezar por infinitas maneras, ¿no? Te quiero parar aquí y preguntarte esto, porque hay un gran mito de que el que empieza a tomar, el que empieza a relacionarse de esta manera viciosa con el alcohol, o el que empieza a tomar sustancias, es sí o sí porque tiene una familia complicada, es sí o sí porque tiene un problema. ¿Puede ser que esto no sea así? Mira, eso también depende de dónde cada uno se pare, ¿no? Uno va a decir, bueno, hay una familia disfuncional y por tanto hay, como decía Pichón Riviera, hay siempre un chivo expiatorio, ¿no? Donde depositamos todos los males. Claro. Me pregunto qué familia no es disfuncional hoy en Por día, eso, ¿no? Según el concepto de salud que tenga cada uno y según el concepto de normalidad que cada uno maneje. Entonces, a ver, ¿cuándo una persona se da cuenta que tiene una adicción? Cuando decide parar y ya no puede, ¿no? Entonces, habrá algún joven que empieza a consumir alcohol, ¿tá?, en forma medida y puede controlarlo. Y habrá quien no, ¿tá?
¿Cómo saber quién es uno y quién es otro? Bueno, en este momento, ¿no? Cuando esta persona decide parar y ahí ya no puede. Y en el caso de, porque tal vez eso suceda con un poco más de conciencia en el adulto, pero en el caso de los chicos, que son más chicos, está esta conciencia de me estoy haciendo mal, tengo una adicción, quiero parar y no puedo, esto me está controlando. ¿Hay una conciencia de ese tipo o pasa más todo como de largo? Y pasa justamente en el momento cuando dice yo ya no puedo controlarlo, ¿no? Lo podés saber antes y no lo podés saber antes. El joven no puede saber cuándo va a ser el momento, el joven el adulto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo va a ser ese momento que diga ya no puedo? Bueno, ahí decimos esta persona tiene una adicción, ¿no? Claro. Si han pasado determinados también tiempo de consumo y demás cosas, pero ese es el momento, saberlo antes y no, es imposible saber antes. ¿Quién va a poder decir sí, yo puedo controlarlo? Uh-huh. ¿No? ¿Y cuál es el abordaje? Porque yo me imagino que cuando ustedes tratan a un niño, a un adolescente adulto, no tratan solamente al paciente, tratan a toda su familia, ¿no? ¿Cuál es el abordaje para ayudar a ese paciente? Porque yo me imagino como mamá, en una situación así, primero empezás con la culpa, ni hablar, decir, ¿qué hice yo para que a mi hijo le esté pasando esto? Siempre un poco el egocentrismo, también de pensar que pasa por uno, pero digo, ¿después cómo lo ayudo? Sí, generalmente yo trabajo particularmente con adultos, ¿no? O sea que ya vemos todo el proceso de deterioro que produjo. Que ya, ¿no?, viene tal vez. Exacto, de hace muchos años. Ya vemos el proceso de deterioro que produjo el alcohol principalmente y las sustancias, ¿no? Y ahora se está viendo mucho más también adicciones al juego, ¿no? Cada vez muchísimo más. Que también provocan mucho daño. Muchísimo, ¿no? Porque la lógica de la adicción es la misma, ¿no? Te lleva a perder vínculos, cosas materiales, afectos, ¿no? Y llegamos a un extremo que es con generalmente una población que trabajamos nosotros, que es gente en situación de calle, uh-huh, ¿no? Como una persona llega a despojarse de todo y perder todo por un problema de adicción. uh-huh. Entonces, ¿cómo abordarlo? Nosotros trabajamos mucho con los vínculos y el restablecimiento de normas básicas, ¿no? Por ejemplo, restablecer horarios Claro. de comida, horarios de levantarse, ¿no? Normas básicas, esto se puede, esto no se puede, ¿no? Y esto se puede trabajar desde antes, sí, desde que un nenito es nenito. Claro, ¿no? desde niño. ¿No? Por eso me estaba preguntando mientras vos decías, hasta qué punto el desorden, para llamarlo de alguna forma, que pueda llegar a tener el entorno familiar, o digamos estas cuestiones de no tener límites específicos, ya sea horarios de alimentación, de escuelas, de actividades, va llevando también un poco al chico, al adolescente, a que vaya buscando su propia salida, ¿no? Tal cual. ¿Pasa un poco por ahí también? Sí, tal cual. Se han perdido los espacios de charlas, quizá, ¿no? El cómo estás, qué te pasa, ¿no? Te puedo ayudar en algo, ¿no? Hoy en día sigue siendo difícil para un padre escuchar que su hijo le diga abiertamente que está consumiendo, no sé, que tal vez todos los fines de semana se emborracha, y que un padre sea difícil de escucharlo sin juzgarlo y sin querer reprenderlo por eso. Si un joven comenta eso, y sí, ya es un signo de alarma, porque ¿por qué necesita tener que emborracharse todos los fines de semana? ¿No? Claro, está pidiendo. ¿Cuál es la necesidad de que sean algo. todos los fines de semana? Claro. ¿No? Entonces digo, bueno, a ver, cada caso es particular, ¿no? Desde la psicología no podemos generalizar nada, ¿no? Siempre trabajamos el caso por caso. Cada persona es singular, cada problemática es singular, cada red familiar es singular. Vos me preguntabas recién si se trabaja con la familia. Se trabaja muchísimo con la familia, ¿no? La familia es nodal en este trabajo, ¿no? Y nosotros desde el hogar, por ejemplo, hay todo un equipo que trabaja así en reconstrucción de vínculos familiares. Siempre hay un vínculo familiar sano, ¿no? Con el que se puede trabajar. Bueno, esa es una buena noticia, digamos, que siempre puedes partir de una base. Sí, porque después tenés vínculos familiares que no son sanos, justamente porque han trabajado de forma codependiente con esta persona que tiene problema de adicción, ¿no? Ha sido tan adicto como el adicto. O sea, se cambia una adicción por otra. Esto me da como esa impresión. Es muy interesante el tema de la codependencia, que no siempre tiene un significado bueno, ¿no? Digamos que vos puedas confiar en el otro, puedas depender del otro. Esta codependencia es negativa para ambos lados, ¿no? Totalmente. Desde el psicoanálisis uno trabaja la cuestión del beneficio que la persona extrae de su misma enfermedad, ¿no? Como un cierto goce en tener esa enfermedad. Y hasta manipulación, ¿no?
esa es una de las características de los pacientes generales, ¿no? Tampoco se puede generalizar, pero sí es una característica. Pero en esto de la codependencia, te decía, siempre hay un familiar codependiente, ¿no? Y siempre hay un familiar también sano, ¿no? Bueno, encontrar esto es todo un trabajo, este familiar sano. Bueno, se puede encontrar muchas veces y se puede trabajar a partir de ahí, ¿no? Y esto le empieza a aportar mucho beneficio también al paciente. ¿Qué pasa cuando el paciente, bueno, nosotros en este caso nos apuntamos más a jóvenes, adolescentes o a pacientes muy jóvenes, cuando el paciente no reconoce que realmente no está pudiendo manejar su adicción, no está pudiendo controlar lo que toma, lo que consume, y cuando se niega directamente a un tratamiento, se niega a recibir la ayuda, básicamente? Mira, esa es otra de las características, ¿no? La negación, ¿no? A mí no me pasa nada, yo puedo controlarlo, no voy a pedir ayuda, ¿no? Bueno, ayudarlo a salir de esa fase, ¿no? Que es una fase... ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, es todo un trabajo... Viste que cuando uno dice bueno, no, hay gente que mirá, no lo movés. Flavia, es todo un trabajo de artesano también. De hormiga. ¿No? Exacto, no hay recetas mágicas, ¿no? Hay muchas metodologías de abordaje, hay muchas terapéuticas, hay muchas formas, según cada profesional se para en posiciones teóricas totalmente diferentes. Te digo, es un trabajo muy de artesano, si uno quiere enfocarse en el caso por caso. Claro. Ahora, también podés pararte en una posición donde vos ofreces una receta, ¿no? Generalizada. También tendrá sus efectos porque hay tantas personas como también métodos de abordaje. Sí, ¿no? Bueno, estaba leyendo el típico método de los 28 días, digamos, hay lugares de tratamiento que se utilizan, hay métodos estandarizados también para el tratamiento, ¿no? Hay muchos métodos estandarizados. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con un modelo que es el modelo Minnesota, el modelo de los 12 pasos. Este modelo es con el cual trabajan las agrupaciones también de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, jugadores anónimos. Bueno, ha servido, ¿no? Nosotros nos paramos de esa posición y yo particularmente desde el psicoanálisis, donde viendo también esto de lo que yo te decía, la relación que un sujeto establece con un objeto droga en este caso. En este caso está bueno eso que nos decís, Benjamín, digamos, de establecer que aquí, más allá de lo que pasa en su entorno familiar, de lo que pasa en el entorno social, que también te quiero preguntar qué influencia tiene, es básicamente una relación interpersonal, podemos decir, con la sustancia que se consume, ¿no? Exactamente. Y esas relaciones son siempre muy particulares, muy distintas en un caso y en el otro, ¿no? Totalmente, ¿no? La relación que vos establezcas con algo va a ser totalmente diferente a la que tu vecino establezca con eso mismo, ¿no? Entonces con el objeto droga es lo mismo, por eso nosotros trabajamos con un sujeto, ¿no? Que consume, no con lo particular que consume. Ahí, por ejemplo, en el hogar, luego de un tiempo, ¿no? De que están y que uno también empieza a entablar un vínculo, que es lo fundamental, ¿no? También para llevar adelante el tratamiento, uno empieza a ver que el objeto que consumía, la sustancia que consumía, la bebida, eso es lo de menos, ¿no? Y hay todo un bagaje de cosas atrás que implican realmente por qué esa persona llegó hasta ahí. Y siempre hay una historia, ¿no? Siempre hay una historia de por qué empecé, ¿no? Por qué seguí, y después ya me di cuenta que no podía parar, claro, ¿no? Pero siempre hay una historia. Eso es lo que nos constituye a las personas, las historias, ¿no? Y siempre atrás de estas personas hay una historia de por medio. Está muy bueno que podamos establecer esta diferencia, porque si no siempre se demoniza la sustancia solamente, y en realidad me parece que si no todos estaríamos consumiendo lo mismo, y no es así. Generalmente cuando uno también habla de adicciones, hay infinitas cantidades de adicciones, uno por ahí lo centraliza en las bebidas y en determinadas sustancias, pero hay personas, cada vez se está hablando más de la adicción a internet, a celulares, al juego, obviamente. Sí, a pastillas para dormir, a calmantes. Al trabajo, claro. Hay un montón, infinidades de adicciones que, bueno, que uno dice, yo las puedo controlar, las manejo, ¿no? Y la relación sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Una relación no sana, digamos, que no le sirve a la persona. Estamos en el 5282-680 para todos los que quieran hacer consultas, 5282-680. Hoy estamos hablando de adicciones
pero nos enfocamos un poco más en los adolescentes, en los pacientes jóvenes. Yo lo que te quería preguntar, Benjamín, todos hemos sido adolescentes, todos sabemos que es la etapa más difícil de la vida, difícil por todos los cambios que se generan y porque también muchas veces la respuesta que tenemos del otro lado, ya sea de los padres, que es el vínculo más cercano, de la escuela o hasta de nuestro propio grupo primario, suele ser muy dispar, suele no estar a la altura. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuánto tiene que ver este grupo social que uno tiene? Porque está el viejo dicho de la abuela, y viste la junta te lleva. ¿Eso es tan importante, tiene tanto peso como uno creería? Y, a ver, todos sabemos que en los adolescentes, esto que uno llama la junta, ¿no? Son sus pares, ¿no? Claro. Busca dónde identificarse, y eso es sumamente necesario para que se despeguen, ¿no? Por fin, de sus vínculos parentales, Claro. ¿no? O sea que esa etapa de la adolescencia, que es una etapa creada por Occidente, ¿no? Si uno se va a otras culturas, no existe este pasaje por la adolescencia. Hay un pasaje directo de la niñez a la adultez, Claro. ¿no? Entonces es una invención también muy occidental, necesaria para también salirse de los vínculos parentales. Por ahí lo que uno recalca es el trabajo previo, ¿no? La información previa, ¿no? La posibilidad de que este adolescente pueda elegir, llegado el momento, con información y con vínculos que se han ido trabajando desde antes. Claro, ¿cómo llegás a la adolescencia? Si ya en la adolescencia llegás y te querés sentar a hablar con el adolescente, papá o mamá, ¿no? Pero no lo hiciste nunca antes, ¿no? ¿Cómo pretendés? Si el adolescente es una característica que se va a pelear con los padres. Una característica ¿no? del adolescente es la autosuficiencia. Y generalmente habrá 250 millones de características de los adolescentes, pero una es esto, es confrontar con los padres porque tiene que separarse de ese vínculo, Claro. ¿no? Es decir, a ver, separarse en el sentido de empezar a hacer su vida, tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, el trabajo es previo, ¿no? Desde la niñez, y bueno, será con ir marcando pautas, ¿no? Pautas, ¿no? Yo siempre digo algo. Freud decía que el gran ingreso a la cultura de un niño es cuando aprende a manejar esfínteres, ¿no? Ese es el gran ingreso a la cultura, porque aprende cuándo algo se puede y cuándo algo no se puede. 2, 3 años, como Exacto, mucho. Claro, ¿no? muy pequeños. Bueno, como mamá y papá trabajan denodadamente, bueno, ahora sé, ahora no haces, ¿no? Eso es empezar a marcar un ingreso a la cultura, dice Freud, porque empieza a tallar la norma en esa persona. Claro. Bueno, ¿cómo seguimos trabajando todo ese proceso a lo largo de la vida, ¿no? De la niñez, el preescolar, en la primaria, y etcétera, etcétera? Bueno, será como después este adolescente, que se tiene que empezar a manejar solo, va a poder empezar a marcar sus propios límites. Ahora, si empezamos a abordar recién ahí, y obviamente que nos faltó toda una parte. Claro. ¿Ah? Pero se puede recuperar esa parte, esa es la Totalmente. pregunta que Totalmente. se hace hoy un padre que está escuchando y que tiene a su hijo. Porque hoy te decía, bueno, si mi hijo se siente y me dice me emborracho todos los fines de semana, no hace falta que se siente y me lo diga. Yo estoy ahí, vivo con él y veo que llega todos los sábados borracho. Digo, también debe haber un poco de negación por parte hasta de los propios padres, ¿no? Sí. Bueno, por eso hablamos de la codependencia, ¿no? Hay padres que funcionan de forma codependiente, ¿no? Sosteniendo de alguna forma esta adicción. Por eso digo, siempre hay que encontrar también, determinados padres, no todos. Por eso hay que encontrar siempre un vínculo sano, y siempre los hay en la familia. Y con respecto a la pregunta que haces, sí, se puede, porque por eso es posible este trabajo en recuperación, claro, ¿no? Si no, uno no trabajaría, y uno ve determinados efectos. Y por ejemplo, ayer conversaba con una persona, me decía, yo tengo una idea loca, dice, ¿por qué no hacemos una marcha de los recuperados? ¿No? Porque uno trabaja siempre desde el anonimato, se promueven en los grupos el anonimato, ¿no? Por la estigmatización y por demás cosas, ¿no? Pero tiene prensa todo, ¿no? Tiene prensa la legalización de la marihuana, las marchas, tiene prensa las adicciones que hay, tiene prensa los delitos por narcotráfico, todo tiene prensa. Pero los recuperados tienen prensa, ¿no? Que son técnicamente las víctimas de todo este sistema. Todos los que trabajamos en recuperación, ¿no?
Entonces, viste, me decía, y no es una idea tan loca, ¿no? Por supuesto porque no. somos muchos, ¿no? Los que trabajamos en esto, son muchos los recuperados, los que han podido darle batalla a esa adicción cuando ellos se dieron cuenta que no podían frenar, ¿no? Y que habían perdido un montón de cosas. Bueno, empezaron a hacer algo, salieron de esa etapa de la negación, ¿no? Empezaron a hacer algo y pudieron, y se pueden sostener, y son muchos, ¿no? Te quiero preguntar, hablando de lo que vos decías, de lo que tiene prensa, del anonimato, ¿cuánto tiene que ver la mirada con la que se para el terapeuta, pero primero la familia, ante el adicto? Digo, es lo más común que la primer postura sea de prejuzgamiento, de juzgar a esta persona que es menos que yo porque no pudo controlar, esa es la idea, ¿no? Que es menos que yo porque no pudo controlar la adicción. Digo, esto el adicto también lo siente, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, a ver, digo, esto no se puede saber de antemano quién va a ser un adicto y quién Claro. no. Sí, cuando llegaste a esa instancia, ¿no? De que la persona empezó a consumir alcohol, empezó a consumir alguna sustancia, empezó a consumir juego o lo que sea, ¿no? Y no pudo frenar, ¿no? Quiso y no pudo. Bueno, ahí estamos en presencia de algo que ya lo desborda ese sujeto. Claro. Y bueno, tendrá que empezar su proceso a reconocer lo que le pasa, ¿no? Y empezar a trabajar si quiere con eso, ¿no? Claro, sí lo ha decidido. Sobre esto último que decías, Benjamín, te quería preguntar, más allá de que obviamente solamente cuando se llega a este paso, a este nivel, uno puede realmente reconocer que hay una adicción, que hay algo que no se puede controlar, pero existen, o al menos se debe haber estudiado, estimo que sí, algunas características de una personalidad de alguien que uno pueda hacerlo pensar, bueno, esta persona no tiene control sobre esto, no tiene control sobre lo otro. Estoy hablando de si existen algunas condiciones emocionales, psíquicas, que pueden llevar a una persona ante una situación de este tipo a poder controlar mejor o peor que otras. Mira, seguramente habrá personas que te digan que sí. Uh-huh. Yo trabajo desde otro lugar, ¿no? Yo trabajo con un sujeto que vive inmerso en una cultura donde el malestar cultural es inherente a la cultura misma. Uh-huh. Siempre se han consumido sustancias de distintas formas, ¿no? No con la alevosidad de goce desenfrenado que se consume hoy en día, pero todos consumimos algo, ¿no? Consumimos televisión, consumimos programas, consumimos electrodomésticos, consumimos la locura de la cotidianidad diaria. O sea que todos en un punto estamos atravesados por esta cultura. Tenemos esta codependencia. Exacto. De la que vos hablabas. Entonces, por eso yo te vuelvo a decir, habrá gente que te diga que sí, que hay determinadas características, ¿no? En otra época, otros profesionales decían que el delincuente tenía determinadas características y por tanto habría que hacer determinadas prácticas quirúrgicas para sacarle esas características. Uh-huh. Por eso, yo trabajo con un sujeto, ¿no? Que está inmerso en una cultura, donde esta cultura plantea un malestar que es inherente y que algo tenemos que hacer con ese malestar, ¿no? Algunos hacemos síntomas, otros generan una adicción, otros generan una anorexia, otros generan una bulimia, otros generan quién sabe qué, ¿no? Bueno, Benjamín, la verdad que muy, muy interesante cómo arrancamos este abordaje, porque está muy bueno. Me quedo pensando esto de el adicto y yo que no soy adicta, ¿no? Y en realidad somos todos adictos a algo. Este planteo diferente de pensar que en realidad todos tenemos una relación poco sana con algo, ya sea, no sé, por ejemplo, a mí me pasa, bueno, el doctor Carmona lo sabe, perdón porque estoy con la alergia full, que me gusta mucho correr, y en su momento me fui de mambo, como se dice habitualmente, y lo que hacía era correr todos los días. Ya estaba teniendo una relación poco sana con un hábito saludable, que es el hecho de hacer deporte, y de paso lo saluda Leonardo Caruana, justamente con esto. ¿Cómo te va, Leonardo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, secretario de Salud Municipal, gracias por esta presencia. Bueno, partíamos de esta base que nos tiraba Benjamín Romano, que es psicólogo, que actualmente está a cargo del área de internación del Hogar Padre Misericordioso, hablando de las adicciones, y bueno, y de esta relación que tal vez no es la mejor, con muchas cosas, tal vez no haga falta llegar al extremo del que hoy estamos hablando, pero digo, es importante por ahí reconocer cuando uno no puede parar, y lo que hablamos con Benjamín es, ¿qué pasa con los adolescentes que tal vez estén un poco más inconscientes de
de cuándo pueden parar o no. Y hablando de la ciudad de Rosario, bueno, se viene el día de la primavera. Los chicos es como que es ese botón que dicen, bueno, empieza el calorcito, comprémonos una cerveza. Sabemos que obviamente hay controles importantes donde no se puede vender alcohol, pero que a veces el control en el lugar es nada más que lo que pasa en el lugar, pero vienen de la casa y se han comprado de todo para poder tomar. Y ahí empieza el tema difícil de abordar, ¿no? Sí, por eso el problema, digamos, es complejo y tiene que ver con la responsabilidad no solo de ese adolescente, sino familiar, por supuesto de las intervenciones del Estado en relación al control, como vos bien decías, pero también la responsabilidad de esa persona que termina vendiendo una bebida con alcohol a alguien que no la puede tomar, o permitir que se fume en un lugar donde no se permite fumar. La verdad que una sociedad que solo sea posible que funcione con una persona de control al lado de cada uno de nuestros ciudadanos, es muy difícil de pensarla si no apelamos a una responsabilidad. Nosotros tenemos, Rosario fue casi pionera en el tema de ambientes libres de humo, y es una de las provincias que más bajó el porcentaje, a pesar de que todavía sigue muy alto el consumo de tabaquismo en los adolescentes y en las personas jóvenes, pero todavía tenemos algunos espacios que dependen también de la responsabilidad de quien está en el lugar de que no se pueda fumar, ¿no? Bueno, me imagino, yo estaba leyendo sobre las políticas de salud municipal, que ustedes coordinan mucho lo que tiene que ver con promoción social, ¿no? Por el trabajo en los barrios, en las escuelas, los relevamientos. Porque los chicos en las escuelas, tal vez en la casa no hablan con el papá, con la mamá y no le dicen muchas cosas, pero en las escuelas suelen ser los espacios en los que sí hablan de las problemáticas o de lo que a ellos les preocupan, y me imagino que esos datos a ustedes les sirven mucho a la hora de generar políticas públicas, que como decíamos con Benjamín, es difícil, porque ahí hay que unificar, hay que pasar un poco a la raza y no poder hablar tanto de casos particulares, ¿no? Sí, bueno, digo, desde el paradigma de que uno separa y analiza un problema, son las intervenciones que uno hace, ¿no? Yo siempre digo y doy un ejemplo, ante un análisis de que hay una gran cantidad de accidentes frente a una curva peligrosa, uno puede tener algunas lecturas frente a ese problema y decir, bueno, hay una curva peligrosa, hay gran cantidad de accidentes, pongamos un hospital al lado de la curva para poder atenderlos. Otros pueden pensar, bueno, cambiemos la curva de lugar. En relación a las adicciones, uno viene trabajando en un paradigma que tiene que ver con la no demonización del tóxico, sí, por supuesto, la preocupación, pero fundamentalmente el eje que tiene que ver con la inclusión, y en ese sentido, trabajar con promoción social, trabajar con todas las áreas del Estado para poder incluir a estos chicos que tienen un problema de consumo problemático, es decir, están atravesados por un sufrimiento ya sea individual o porque están excluidos de alguna situación que hacen que el tóxico ocupe un lugar estructurante en la vida. Entonces, si no trabajamos por supuesto en los aspectos de abstinencia, intoxicación, deshabituación, que en eso, bueno, la Secretaría tiene un rol específico, la salud, no solo el Estado, sino en conjunto con las organizaciones, con los centros de día, con casas de medio camino, es decir, trabajamos con una oferta muy importante, pero por otro lado, digamos, después de la resolución sanitaria de un síndrome de abstinencia, de una intoxicación, hay que trabajar otras cosas, que es la inclusión a proyectos donde el eje no sea el tóxico, sino que sea un proyecto de vida distinto, un sueño diferente. Aparte, porque si no, básicamente lo que va a pasar es que regreses a la misma realidad de la que te recuperaste, ¿no? Así es. O sea, no termina en el diagnóstico y en el tratamiento, o mejor dicho, el tratamiento no termina en la desintoxicación. Totalmente, ¿no? De todos modos, no es menor que los hospitales generales y los centros de salud puedan alojar, perdón, a través de equipos interdisciplinarios este problema. Es decir, la ley de salud mental posibilita y nos da el cambio de que esto ya no tiene que ver ni con la locura, ni con el manicomio, ni encerrarlos en un lugar diferente, sino que atender el problema de la adicción como un problema, una crisis subjetiva, un problema de salud más en los hospitales generales. Pero siempre es necesario después la salida a otras ofertas. A veces ese chico necesita la posibilidad de un centro de día, una beca de internación en otro lugar,
un alojamiento distinto. La figura del acompañante terapéutico, que es una de las figuras que nosotros hace 5 años atrás no lo teníamos como un recurso dentro del equipo de salud, es decir, una persona que acompañe en su domicilio o en una institución casa, o en la internación a ese chico conteniendo esa situación. En su cotidianeidad. Así es. En lo que hace todos los días. Antes era un chaleco farmacológico, si se quiere, en relación a tratar de controlar. Y hoy es la posibilidad de instalar un vínculo con una persona que puede tener recursos para poder hacerlo cuando estos recursos no están en el ámbito familiar. Bueno, lo que vos decías del chaleco farmacológico, a mí siempre me dio la impresión en ciertos estilos de tratamiento, y te incluyo también, Benjamín, era esto de cambiar una droga por otra, ¿no? De decir, bueno, te hago dejar el alcohol y te cedo para que no tengas conciencia y para que puedas pasar estos días de desintoxicación, y en realidad digamos, estamos cambiando una sustancia por la otra. Este paradigma, esta visión ha ido cambiando en cuanto al tratamiento de desintoxicación. Sí, ha ido cambiando, pero muchas veces es necesaria, ¿no? Una cierta medicación en un determinado tiempo, porque una persona que viene desbordada por una situación, antes de que pueda hablar, necesita controlar las cuestiones físicas y biológicas puras, innatas, que trae por un problema. Entonces, siempre son todas cuestiones complementarias, ¿no? No es una receta mágica, ¿no? Pero sí son cuestiones complementarias que facilitan el trabajo en proceso, ¿no? Todo un proceso de recuperación. Etapas, digamos, etapas que hay que ir cumpliendo. Totalmente. Leonardo, te quería preguntar, bueno, ustedes obviamente tienen los relevamientos de los centros de salud, de los hospitales públicos. ¿Es creciente durante los fines de semana esta cuestión de chicos que llegan alcoholizados o que han tenido... Nosotros periodísticamente hemos cubierto algunos casos, son pocos los que llegan a la prensa, pero sabemos que se presentan casos en los cuales hay que hacer desintoxicación de urgencia, o chicos que llegan muy alcoholizados. ¿Ustedes manejan esos datos actualmente? Sí, nosotros tenemos, un incremento en el número de consultas que se dio en estos últimos años, y que tiene que ver con, por supuesto, con el acceso a estas sustancias, al alcohol, el alcohol y el tabaco como dos ejes más de mayor jerarquía, y después están las sustancias psicoactivas legales o ilegales, ¿no? Pero también es cierto que la oferta de servicios y el acceso a los centros de salud permite que estas situaciones lleguen y que antes no llegaban. Es decir, tener equipos capacitados para poder alojar esto hace que la gente ingrese más también y que hoy se pueda hacer más visible el problema. Pero de hecho lo tenemos, y es una situación que nos ocupa en el trabajo de articular todas las políticas posibles, no solo locales, sino provinciales y nacionales, en este caso con la Cedronar, a partir de este cambio de paradigma de la Cedronar, que coincide en relación a pensar el problema de la adicción como un problema de inclusión, y la verdad que lo festejamos. Por eso hemos tenido con la propia intendenta de la ciudad un encuentro con el padre Molina para acordar, porque en este caso es necesario articular al máximo los esfuerzos para que justamente estos chicos, que son los que aumentan en el consumo, tengan estas posibilidades de alojamientos en centros de día y de un trabajo en conjunto. Estamos reuniéndonos sistemáticamente para encontrar posibilidades de otras ofertas y otros desafíos también en la ciudad. En un ratito quiero que hablemos un poco en esto te voy a convocar más a vos, Benjamín. La gente siempre se pregunta de qué consiste, hablamos de los 12 pasos, pero ¿qué le pasa a un chico, a un adolescente, a un joven que llega a un tratamiento de desintoxicación? Hablar un poco de estos procesos en primera persona, de cerca, porque me parece que también es un elemento para perder el miedo de llegar, y no solamente para los padres, sino para los propios chicos que se dan cuenta de que no lo están pudiendo manejar y tienen miedo de lo que les espera del otro lado de la puerta del lugar donde los van a atender. Así que en un ratito hablamos de eso. Estamos en Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana. Hoy estamos tratando adicciones, fundamentalmente en jóvenes y adolescentes. Estamos en el 5282-680. Hacemos una pequeña pausa y volvemos, seguimos hablando de adicciones hasta las 10 aquí por M680. Estás en LT3 AM680. Estás escuchando Carpeta Médica con la conducción de Flavia Padín. Nos movemos con vos. Inicio espacio publicitario.
Centro de Neurociencias Los Manantiales, un nuevo espacio de Grupo Gama dedicado a la atención de las disfunciones cerebrales. Centro de Neurociencias Los Manantiales, Córdoba 2589, Rosario. Teléfono 424-2214, www.grupogamma.com. Librería Centro, todo en insumos de oficinas y escolares, juguetería, marroquinería e informática. Envíos a domicilio. Córdoba 2328, Casi Alvear. Teléfono 426-5307. Librería Centro. Yo salgo, salgamos. Hay que salir. Yo salgo. Quiero salir a caminar con vos. Quiero salir hasta el amanecer. Este jueves llega Finde, un suplemento donde encontrarás las mejores y más atractivas opciones para organizar tus salidas y disfrutarlas. Además, conocé todos los descuentos exclusivos que tenés por tener beneficios La Capital. Reserva tu diario La Capital de los jueves y planea tus mejores salidas. Quiero salir a caminar, quiero salir a ver el sol. Mayumaná, música, danza, humor y mucho ritmo. Raconto, el show con lo mejor de Mayumaná. Únicos días, 18 y 19 de octubre. Auditorio Fundación. Anticipadas en el Teatro y por Ticketek. Raconto. Auspician LT3. Mi nombre es Yorlano, ¿y sabe lo que estoy haciendo en el LT3? Yorlano con todo, es un magazine, habla de todo. Cada sábado, de 10 a 12 por LT3. LT3, AM680. Centro de Neurociencias Los Manantiales, un nuevo espacio de Grupo Gama dedicado a la atención de las disfunciones cerebrales. Centro de Neurociencias Los Manantiales, Córdoba 2589, Rosario. Teléfono 424-2214, www.grupogamma.com. Librería Centro, todo en insumos de oficinas y escolares, juguetería, marroquinería e informática. Envíos a domicilio. Córdoba 2328, Casi Alvear. Teléfono 426-5307. Librería Centro. Yo salgo, salgamos. Hay que salir. Yo salgo. Quiero salir a caminar con vos. Quiero salir hasta el amanecer. Este jueves llega Finde, un suplemento donde encontrarás las mejores y más atractivas opciones para organizar tus salidas y disfrutarlas. Además, conocé todos los descuentos exclusivos que tenés por tener beneficios La Capital. Reserva tu diario La Capital de los jueves y planea tus mejores salidas. Quiero salir a caminar, quiero salir a ver el sol. Fin espacio publicitario. Estás en movimiento. Estás en LT3. Estás escuchando el programa que te hace bien. Carpeta Médica. LT3. AM680. Bueno, nos quedan 20 minutitos, estamos hablando de adicciones, hoy con Benjamín Román y con el doctor Leonardo Caruana, psicólogo, el doctor Leonardo Caruana, el secretario de Salud Municipal, y queremos compartir algunos de los llamaditos que ustedes nos dejaban en el 5282-680 y después seguimos conversando con los profesionales. Hola, buen día Flavia, muy interesante el tema que están abordando hoy. Quiero que le preguntes, a ver si él te puede contestar, ¿qué impacto tiene cuando una persona pública como Brieva sale con un paquete de marihuana en la mano como en una revista? Quiero que me digas él qué piensa, qué impacto tiene. Gracias. Hola Flavia y equipo, muy bueno el programa, lo escucho siempre. Habla Alejandro, el vigilador del centro. Quería dejar una pregunta. ¿Cuál es el problema o dónde está la problemática en el caso de las drogas u otras conductas? ¿En el uso o en el abuso? Yo creo que en el abuso. El problema está en el límite, más que en el uso. Quisiera que me contestara el profesional. Muy bueno el programa, gracias.
Bueno, muchas gracias a quienes nos han llamado y por sus consultas, que suelen ser las preguntas que nos hacemos todos. Bueno, Benjamín, estas son un poco las dos para vos. Pasa mucho esto, ¿no? Cuando sale, yo me acuerdo en su momento, en mi época, como decimos, fue Calamaro con el porrito, que generó toda esta conmoción. Empieza fundamentalmente en lo periodístico y después termina siendo conmoción social. Bueno, hoy fue Daddy Brieva también con un porrito, para decirlo de alguna manera. Pero una copa. Bueno, claro, una copa que ya era un poquito más grande. Es verdad, ¿qué impacto tiene en el inconsciente colectivo, en el uso social de lo que es el uso de estupefacientes? A mí me suena violento, ¿no? Como la violencia que se vive en la sociedad hoy en día. Me suena violento. A ver, ¿por qué? Porque tenemos que tratar en la sociedad de ser menos violentos, ¿no? Que tratemos las problemáticas no violentando al otro. Coincido con lo que decía el doctor de la cuestión de trabajar en red, articuladamente, ¿no? Que miremos el vaso medio lleno, no medio vacío, ¿no? Entonces, yo creo que tendremos que tender a una sociedad menos violenta. Entonces, eso me pareció violento. O sea, que salga una personalidad pública de esta manera, como decimos... Porque los temas se pueden tratar de otra forma, no con una exposición tan que violenta. Es como querer imponer una idea. Exacto, porque marca ya enseguida un estoy a favor, un estoy en contra. Y yo creo que tenemos que tratar de otra metodología, ¿no? De abordaje de las problemáticas, un poco más seria, no confrontando a la violencia y a la confrontación, porque eso es lo que se busca. Entonces, y hay más responsabilidad cuando sos una persona pública. Exactamente, totalmente. O sea que me gusta el Daddy, me río muchísimo, ¿no? Pero eso me pareció violento, ¿no? Que me hubiese gustado otra forma de tratar la problemática, porque es muy serio. Bueno, para vos no aporta entonces, no aporta cuestiones positivas. No, porque sí aportaría si nos podemos parar desde otro lugar y charlar de forma más seria la problemática. Después con el otro oyente, a mí me parecen las dos cuestiones problemáticas, el uso y el abuso. ¿Por qué una y por qué la otra? Las dos, porque uno lo que trabaja o lo que ve con los pacientes cuando llegan, digamos, llegan en estados, como te decía, deplorables, han perdido todo, ¿no? Han tocado fondo, ¿no? Entonces, yo te decía que cuando una persona se da cuenta que es adicta, ¿lo podés saber antes mientras estás en el uso? No, claro. No podés saberlo. O sea que si no entras en el uso, no llegás al abuso. Te vas a dar cuenta cuando decís que querés parar y no podés, ¿no? Ahí te das cuenta que estamos ante un problema. Claro. ¿No? Pero ya es tarde, ¿no? Entonces, ¿cuándo te vas a dar cuenta? No lo sabemos de antemano porque no se puede predecir el futuro. Claro. ¿No? Hasta ahora no se puede. Y estas características de las que se hablan, que serían como condiciones preexistentes para que esto se genere, en realidad no son tales tampoco. No son tales. Leonardo, hablábamos hoy y me gustaba esto que decíamos, el tema de que muchas veces cuando se habla de adicciones se estigmatiza la pobreza y que en realidad tiene que ver con una derivación y que probablemente si vos tenés menos recursos empeore la situación, pero no tiene que ver con la situación económica o social en la que te encuentres, el hecho del consumo de la adicción. No, por supuesto, atraviesa todos los sectores sociales. Es cierto que cuando hay una vulneración de derechos, un sufrimiento psíquico individual o de un grupo, bueno, está más vulnerable esa población, pero nosotros lo vemos en todas las clases sociales, sobre todo con algunas drogas que son para acceso a determinadas poblaciones. Bueno, particularmente el daño y el riesgo, y por eso trabajamos prioritariamente con jóvenes en barrios vulnerables, es que la situación más compleja de ingreso a nuestros hospitales y a servicios de salud tiene que ver con chicos desafiliados, con situaciones de vulnerabilidad muy importantes. Por eso el trabajo de prevención, no hay una prevención específica, no planteamos una prevención específica para la adicción, sino si decimos que hay un problema de desafiliación y exclusión, trabajamos la inclusión, claro, que tiene que ver, bueno, el plan, este proyecto Nueva Oportunidad, que hoy convoca casi más de 700 chicos, tiene que ver con trabajar con equipos
que trabajen en la calle y en los circuitos donde transcurren estos pibes. Es decir, pensar que solo los servicios de salud, esperando que esta población saque un turno, como lo pensamos en un sector medio, es difícil, es un error casi imposible del Estado. Es decir, los sanitaristas ya hablaban hace un tiempo del nivel 0. El nivel 1 es el centro de salud, el que está cercano al barrio. Nosotros tenemos 80 centros de salud en la ciudad, con equipos interdisciplinarios, con 160 psicólogos, trabajadores sociales, pero esos chicos que están en la canchita de fútbol, enfrente, jugando, tomando una cerveza, no llegan al equipo. Claro. Hay que pensar en equipos de enlace, trabajadores sociales, antropólogos, equipos de juventud. Claro, eso es lo que hacemos, contactarse, generar un vínculo y discutir con ellos alguna oferta de capacitación, beca, excusas, para poder generar un vínculo y un anclaje a una oferta más. Esta es nuestro eje de trabajo, que ya no es solo de salud, es de todo el municipio, porque bueno, significa una capacitación, significa trabajar en un taller de fotografía como pibes en el barrio Las Flores, o de panadería en el Mangrullo, pero pensar una oferta no enlatada, es decir, no es una oferta que es qué es lo que el equipo piensa que ellos necesitan, sino que la oferta de lo que se necesita surja de una propuesta de vínculo entre estos jóvenes y los trabajadores del Estado. De alguna forma que alguien escuche sus propias necesidades, ¿no? Porque me imagino que en estos ámbitos tal vez nunca o son pocas veces escuchados, ¿no? Claro, porque en general son negados y llegar y la verdad que llegar y tener solo un vínculo en una guardia a las 3 de la mañana con un síndrome de abstinencia y después se va... Volver a la misma realidad siempre. Es muy difícil. La perspectiva de éxito y fracaso también es distinta. Acá no hay ganador, perdedor, blanco o negro, como el tratamiento de una neumonía con antibióticos 7 días. La perspectiva de recaída y de que ese grupo, en el medio de un espacio, de un taller, aprendiendo albaninería, se caiga alguna situación porque uno de ellos termine en algún conflicto con la ley o tenga alguna situación de intoxicación o esté internado, es parte del proceso. Claro. Pero bueno, nosotros creemos que este es el eje que tenemos que trabajar desde este lugar, que es un trabajo muy complejo, pero que permite, y sabemos que cuando alguien se ancla a un sueño distinto, que pueda hacer un curso de fotografía y después trabajar de fotógrafo, y esto cambia la relación con el tóxico. La verdad que, claro, es irnos de una punta a la otra y darnos cuenta de que, nuevamente me quedo con lo que vos decías al principio, Benjamín, es un sujeto y la relación con la sustancia, el lugar que termina ocupando dentro de su vida y de los vacíos, ¿no?, que generalmente viene a llenar, ¿no? Yo coincido totalmente con lo que él dice. Una de las políticas es ir a la calle, ¿no? Nuestra institución tiene todo un grupo de voluntarios que sale todos los miércoles a las noches a recorrer Plaza Martín, Parque Independencia, las distintas zonas de Rosario, para ahí entablar un vínculo con la persona. Estamos también trabajando con operadores de calle de la municipalidad, haciendo un trabajo, empezando a hacer un trabajo en conjunto. Y es esto, es empezar a entablar un vínculo con la persona, esto lo hace el grupo todos los miércoles a la noche, y ofrecerle a quien quiera salir de esa situación que tiene una posibilidad, ¿no? Porque muchas veces piensan que no tienen una posibilidad. Bueno, tienen una posibilidad y hacer un tratamiento gratuito. Quiero saber qué resultado obtienen porque seguramente en el momento todos les dicen que no, pero seguramente les dejan algún contacto. ¿Después qué pasa? Sí, con el tiempo y con el trabajo y a través de un vínculo hay gente que dice que sí. Por eso yo te decía, y con esto de la foto del Daddy Brieva, tiene más publicidad eso, y no tienen publicidad los recuperados, ¿no? Hagamos una marcha de los recuperados y los que trabajamos en recuperación, porque esos también somos un montón, ¿tá? Y también podemos marcar agendas políticas, ¿tá? Somos muchos los que trabajamos en estas áreas y son muchos los recuperados y que sostienen su recuperación aún con recaídas, como decía, ¿no? Porque es parte del proceso de recuperación. Hablábamos, bueno, de los sectores más vulnerables, decíamos que no tiene que ver con una situación socioeconómica, ni siquiera con una sustancia específica. Hoy me pareció muy interesante, Benjamín, lo que contabas de la relación con el juego y de lo que pasa con los casinos. Bueno, tenemos uno de los casinos más grandes de la zona aquí en la ciudad, es como que está ahí muy al alcance de la mano, y también inclusive hay leyes que le permiten a aquel que tiene esta relación poco sana con el juego
hasta de ponerse un límite, ¿no? Exacto, la posibilidad de ir y pedir, ¿no?, que no lo dejen entrar. La ¿no? misma persona. La misma persona. Para que haga esto también implica que haya hecho un trabajo y empezar a reconocer que le está afectando, ¿no? Entonces se puede autoexcluir, ¿no? Firma un documento, ¿no? Pero lo interesante de esto es que uno de los comentarios que me llegaron, ¿no?, de una persona que trabaja allí, que decía que esto es el infierno, ¿no? Decía, y eso me pareció muy impactante. El casino, los lugares de la juego. Persona que tomaba esta exclusión de una persona y decía, acá por noches vienen entre 6, 7, 8 personas a hacer lo mismo. Hacer, ¿no?, esta autoprohibición. Este pedido, sí. Después obviamente hay personas que se autoexcluyen, pero después se dejan la barba, ¿no?, y se ponen una gorrita y entran igual. Se engañan a sí mismos. O sea, que se engañan a sí mismos. Entonces, claro que es un problema, ¿no?, la adicción. La verdad que no lo sabía, que existía esta posibilidad y claro, echa la ley, echa la trampa, como dice el dicho. Benjamín, nos había quedado pendiente, que me parece sumamente interesante que la comunidad conozca de qué hablamos cuando hablamos del ingreso a una institución, ya sea centro de día, ya sea ambulatorio, ya sea internación. ¿Con qué se enfrenta un adicto cuando finalmente llega a la institución a tratarse y a recuperarse? Bueno, las puertas de entradas que tenemos nosotros, trabajamos con una internación, trabajamos con un ambulatorio, un centro de día que está funcionando de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. La internación es las 24 horas, son tratamientos cortos que buscan no cortar el contacto con la sociedad, menos con la familia. Trabajamos totalmente con la familia, que el paciente pueda salir cuanto antes, a hacer trabajos afuera, ¿no?, cosa que no cortar los vínculos sociales. Se trabaja con ingreso a través de psicólogos, de trabajadores sociales, que son fundamentales también en esta labor, con psiquiatras también que están trabajando con nosotros. O sea que hay muchas formas de entrar y empezar a trabajar en la problemática, ¿no? Pero y después se va decidiendo qué es lo mejor para esa persona o qué esa persona quiere hacer. Quiere hacer una internación, quiere hacer un ambulatorio, quiere seguir con un tratamiento psicológico. Bueno, ahí se va buscando qué es lo mejor para esa persona. O sea, la persona puede decidir de alguna forma de qué manera. Nuestros tratamientos son totalmente voluntarios. No trabajamos aún con personas derivados por situaciones de oficio o por situaciones legales. Vos hablabas igualmente de personas que llegan en muy malas condiciones. Y me imagino que el abordaje de aquella persona que llega con su salud muy comprometida debe ser un poco más más inmediata, ¿no? Y un poco más activa. Bueno, en ese sentido sí, trabajamos en coordinación con el Hospital Carrasco, por ahí. Recién somos una institución joven, o sea que recién estamos estableciendo, ¿no?, los contactos con las personas que están en las distintas áreas. Si no, es un trabajo de yo te conozco, bueno, vení, es una labor ahí más de hormiga. Pero sí, hay personas que necesitan pasar por una desintoxicación previa, ¿no? Porque sabemos que cuando a una persona se le saca la sustancia puede haber una patología que estaba encubriendo, ¿no? Y que tenemos que saber si nosotros con nuestro recurso humano limitado vamos a poder también brindarle algo. Bien. Entonces trabajamos en coordinación con hospitales para que puedan hacer una desintoxicación previa si es necesario. Hoy me quedé pensando cuando vos hablabas de lo que es la publicidad, de ciertas cuestiones. Se han visto muchas películas de lo que es el tratamiento del adicto, de lo que es ingresar a un neuropsiquiátrico. Y siempre se muestra esto, de una mejor o peor manera, el tema, el papel de los profesionales, de los enfermeros, del parate, del stop, de este es tu límite y te lo marco rigurosamente. Hasta acá llegás en los tratamientos de recuperación. Esto se ve en los centros de recuperación. Digo, el adicto tiene miedo de que llegue a un lugar en donde finalmente le pongan el límite. Sí, hay una de las personas que está en el hogar que se había imaginado que era un sistema carcelario, que era una cuestión. Cuando vio el lugar, bueno, claro, se maravilló y el trato, ¿no? Sí, hay mucha fantasía, ¿no? Hemos visto muchas películas, estamos atravesados por muchas películas. Y no solo películas, también estamos atravesados por mucha realidad, ¿no? Por muchos sistemas que venían con otra metodología de trabajo. La nueva ley de salud mental ha habilitado otras formas, otros paradigmas
que tampoco es la solución, ¿no? Porque también conversando con gente de Cedronar, ellos tienen también otra forma de abordaje, ¿no? De ir más al lugar, ¿no? Ir más al barrio, ir más en contacto con la persona. Entonces, por eso te decía, soluciones mágicas no hay. Sí, lo que yo en la corta experiencia que tengo, los tratamientos tienen una funcionalidad o un efecto si se trabaja el vínculo, si tienen, como decía él, un proyecto al cual anclarse y una persona por cual hacerlo. ¿Ah? Porque para estar solos se quedaban con la sustancia, con la bebida, con el juego. Claro. Si yo tengo una persona por cual recuperarme y un proyecto por el cual recuperarme, eso salva vidas. Leonardo, te quería preguntar ya para ir cerrando. Me imagino que, bueno, obviamente la municipalidad, también con esta cuestión de la prevención y el trabajo que se hace cotidiano, también cuenta con todas las instituciones que hay en la ciudad que se dedican y que de alguna manera, en forma conjunta, todos ayudan y quieren lograr el mismo objetivo, ¿no? Sí, la verdad que a nosotros, digamos, para no contraponer, justamente hay una dimensión. La ley de salud mental nos toma a nosotros como municipio con una oferta muy importante del sector salud. Por eso cuando hablamos de cuál es el lugar o cuál es el presupuesto en relación a las adicciones, nosotros decimos es la red de salud pública, son los centros de salud, de atención, el centro de convivencia barrial. Esas son las ofertas del Estado para abordar las adicciones. Ahora, ahí es un abordaje individual, una dimensión donde se contextualiza un proyecto, se decide si esa persona, a partir del centro de salud, el psicólogo, el trabajador social, se contacta con otros espacios para decidir si es posible ir a un centro de día, si necesita un acompañante terapéutico, si necesita una beca con internación definitiva, una beca de internación de 12 horas de estadía. Pero después hay otra dimensión que tiene que ver con la intersectorial, con la inclusión, que es un poco lo que plantea la Cedronar, que ya tiene que ver con otra salida. Hay que complementar y articular al máximo todos los esfuerzos. Esto es con responsabilidad local, provincial y nacional, y por supuesto con todas las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos. Y también con ese dueño de un kiosco que no tiene que ofrecer alcohol a quien no lo tiene que tomar, a un menor de edad. La responsabilidad es individual y es colectiva también. No tenemos que esperar a tener el soldadito que nos controle todo el tiempo. Es como tirar el papel a la basura en la calle y no al tacho, digamos. No podemos tener a alguien que nos esté levantando siempre el papelito. Lo tenemos que tirar nosotros. Les quiero agradecer a los dos. Es un tema que da muchísima tela para cortar. La preocupación de los chicos y los adolescentes en realidad es porque no queremos llegar a adultos como adictos, y por eso hoy, con la excusa del Día de la Primavera, sabemos que hay muchos chicos que van a ir a querer a comprar alcohol. Esperemos que no encuentren ningún lugar que se los venda, y que me queda esto, y quiero escuchar su opinión como último. Si uno quiere pedir ayuda, tiene dónde pedirla, ¿no? Sí, nosotros, bueno, justamente el pedido de ayuda para el sector salud tiene que ver con el acercamiento a donde la gente vive y donde la gente circula, y es a partir del centro de salud que es el pedido de necesidad de contención. Después, a veces hay un pedido, a veces una situación de violencia, claro, es un pedido de ayuda. Claro. Es decir, a nosotros, chicos en los barrios, nos dijeron, yo particularmente cuando trabajaba en un centro de salud, después de habernos pintado el centro, roto los vidrios y haber entablado un vínculo distinto con ellos, uno de ellos termina diciendo, ¿cuánto tardaron en darse cuenta que necesitábamos ayuda? La ayuda es a partir de la emergencia, es a partir de un hecho de violencia, o es a partir de una consulta en los centros de salud, hospitales de la ciudad, ¿no? Un trabajo difícil el que te buscaste, Benjamín, pero me imagino que también con muchas satisfacciones, ¿no? Sí, totalmente. Una vez una persona decía, el que nació para chicharra se va a morir cantando. Así que cada uno se elige, ¿no? qué cosas le gustan más y qué cosas hacer. Así que sí, hay satisfacción. Muchas gracias a los dos. Benjamín Romano, psicólogo, actualmente a cargo del área de internación del Hogar Padre Misericordioso, uno de los tantos lugares a los que recurrir. El doctor Leonardo Caruana, secretario de Salud Pública, hablando justamente de esta red de salud municipal a la que podemos acudir para pedir ayuda. A los dos muchas gracias hoy por su presencia, a la gente que se comunicó con nosotros.
Estamos cerrando Carpeta Médica, 10 en punto de la mañana. La semana que viene vamos a hablar de la depresión, de todas sus aristas, de quienes estén diagnosticados y de quienes no, de los tratamientos, de las posibilidades y también de lo que podemos hacer para poder vivir mejor, como siempre, la finalidad de este programa. Carpeta Médica lo hacemos Germán Chindamo en la puesta en el aire, Lisandro Leone en la producción, mi nombre es Flavia Padina. A todos, gracias por su tiempo. El fin de semana que viene, el sábado que viene a las 9, volvemos aquí por AM 680 a hacer Carpeta Médica. Muchas gracias.